La Organización Mundial de la Salud informó que el número de casos nuevos de coronavirus reportados en todo el mundo subió por quinta semana en fila. Un informe oficial destacó que se registraron 5.7 millones de nuevos contagios, lo que equivale a un incremento del 6% a la semana anterior. El documento también reflejó que el número de muertes se mantuvo relativamente estable con 9.800 muertos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, reiteró que la pandemia seguía siendo una emergencia global y que estaba preocupado por el aumento. A raíz de las subvariantes de Omicron BA.4 y BA.5, los casos de COVID han subido un 30% en los últimos 14 días. Según la organización, los mayores aumentos de casos se produjeron en el Pacífico Occidental y Oriente Medio, donde subieron más de un cuarto, mientras que las muertes subieron un 78% en Oriente Medio y un 23% en el sureste asiático. Así está la situación en el mundo en cuanto a la pandemia del COVID-19. Las diferentes agencias sanitarias y las principales autoridades de salud reportan un incremento en estas últimas 5 semanas, sobre todo en la región europea y de Oriente Medio. Trina. Así es, eso es lo que vamos a estar revisando hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Recuerde que también interactuamos con ustedes a través de @internacionales_GB, @JEnriqueRobles y @TrinaAcevedo. Como vemos, una nueva preocupación ya cuando creíamos que estábamos un poco más adelantados en cuanto a la ciencia, incluso con respecto al COVID-19. Se estima que esta nueva variante, según la OMS, puede ser más fuerte incluso. Más contagiosa y que más la contagiosa. Omicron, que generó una nueva ola de contagios en gran parte del mundo desde finales de 2021 y principios de este año. Ya la situación se ha calmado en cuanto a las campañas de inmunización en los principales países que han adquirido dosis de vacuna y de refuerzo, y por ende las personas se han vacunado, pero el surgimiento de nuevas variantes no asegura que haya protección en cuanto a la inmunidad. Y se cree que puede evadir incluso las vacunas ya existentes o que alguien ya se haya enfermado, y que bueno, esto es parte de lo que está sucediendo, y esto por supuesto que es algo nuevo, y de eso vamos a estar conversando en Noticias Globovisión Internacionales. Así comenzamos. Y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó que la pandemia del COVID-19 aún está lejos de terminar. El virus corre libremente y los países no están gestionando eficazmente la carga de la enfermedad en función de su capacidad, tanto en lo que respecta a la hospitalización de los casos agudos como al creciente número de personas con la condición post-COVID-19, a menudo denominada COVID largo. Me preocupa que los casos de COVID-19 sigan aumentando, lo que supone una mayor presión sobre los sistemas sanitarios y los trabajadores de la salud, que están al límite. También me preocupa la tendencia al aumento de las muertes. El Comité de Emergencia sobre el COVID-19 se reunió el viernes de la semana pasada y concluyó que el virus sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional. Teníamos la posición de la OMS. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha alertado que la subvariante BA.5 de Omicron se ha detectado en al menos 22 países y territorios de América y es probable que se vuelva predominante. Veamos las declaraciones. En general, la semana pasada se registró una disminución del 0,9% de los casos y del 3,5% en los fallecimientos en comparación con los 7 días anteriores. Sin embargo, los contagios se dispararon casi 55% en Centroamérica, aumentaron 2% en Sudamérica, mientras que disminuyeron 5,2% en el Caribe y 4,5% en América del Norte. El organismo explicó que cada vez una proporción mayor de infecciones está siendo causada por los sublinajes de Omicron BA4 y BA5. Destacó también que las vacunas siguen siendo muy eficaces contra cualquiera de las subvariantes para prevenir casos graves de COVID-19 o la muerte. Y es por esto que ante esta situación la Organización Panamericana de la Salud instó a los gobiernos de la región a reforzar las medidas contra el COVID-19 como la reintroducción del uso de mascarillas. Importante destacar también que durante su sesión informativa semanal, la directora de la organización, Carice Etienne, informó que en el universo regional los casos de COVID-19 aumentaron en gran parte de la región y en este sentido además exhortó a los países a reintroducir medidas de salud pública, el distanciamiento social, la realización
realización de pruebas diagnósticas y la vacunación, haciendo un llamado a la población a culminar con todas las fases de inmunización contra el virus. Etienne ponderó que el valor de las vacunas contra el COVID-19 y subrayó que gracias a su aplicación se ha evitado cerca de 4 millones de fallecimientos en la región, por lo que pidió a los países mantener o superar las tasas de vacunación ya alcanzadas. Sugirió además a los estados permanecer alertas dado el incremento de viajes internacionales. Solicitó también a trabajar juntos en aras de satisfacer la demanda de vacunas, medicinas y equipos de médicos en la región. Vamos a revisar información ahora que reseña Voz de América. Titula este artículo: Nueva variante del COVID-19 presenta grandes desafíos. Dice que el problema de la variante predominante actualmente Omicron BA.5 es que elude al sistema inmunológico y las protecciones adquiridas por vacunas o por haber contraído ya el COVID-19. Los casos están en alza globalmente debido en gran parte a la variante Omicron BA.5, que es mucho más contagiosa que sus predecesoras y vuelve a evadir la inmunidad existente en muchas personas. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades divulgaron esta semana datos que indican que la variante BA.5 es la responsable de más de la mitad de los casos actuales y continúa desplazando a otras versiones anteriores de Omicron que quedan en circulación. Lo reseña Voz de América en su sitio en internet. Y vamos a revisar cómo se encuentra en datos la situación del COVID-19 en el mundo. Esto era noticia día a día, pero ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cuántas son las cifras de fallecimientos actualmente? ¿Cuántas personas están contagiadas? Y vamos a ver además cuáles son los países más afectados actualmente. Como vemos, José Enrique, son 559 millones de casos que se registran actualmente y son 6.36 millones de muertes que se han registrado. Por otra parte, tenemos que ver cómo está la situación en cuanto a las campañas de inmunización en el mundo, y por eso datos importantes que se muestran dicen que 4.840 millones de personas están totalmente vacunadas, y esto equivale a un 62,1% de la población que está inmunizada en todo el mundo, teniendo en cuenta que algunos países que llevan la delantera con más población vacunada son China con 89,4%, España 85,7%, Japón 81,4%, en nuestro continente Brasil 79,8%, en Norteamérica Estados Unidos con 67,6% e India en Asia con 67%. Es importante además destacar también que los países más afectados por el COVID-19 han sido Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Alemania. Vamos a revisar otras informaciones, cambiamos rápidamente de tema, nos vamos a Latinoamérica para revisar qué es lo que sucede actualmente. En Argentina son exactamente las 2:39 minutos, y es que en este país, luego de la asunción de la nueva ministra de Economía y sus primeras medidas, se han desencadenado múltiples protestas en diversos sectores. Y además el desabastecimiento, el dólar que está sin freno, la inflación y presión sindical se mantienen en este momento un clima de tensión en este país. Para eso vamos a ampliar los detalles con nuestra corresponsal María Petit con nosotros, que nos va a ampliar todos los detalles a esta hora de esta información. Muy buenos días desde Buenos Aires. Luego del impacto del cambio de ministro de Economía, la vicepresidenta Cristina Kirchner tomó protagonismo en el control del gobierno. En contraposición, el campo realizó su cuarto paro nacional al gobierno de Alberto Fernández. Se registraron movilizaciones en diferentes puntos del país con un mensaje claro: urgente cambio de rumbo. Luego del anuncio de la ministra de Economía, Silvina Batakis, en el cual desestimó por completo la idea de incrementar el gasto, todas las organizaciones de izquierda reaccionaron contundentemente. Las organizaciones afines al gobierno respaldaron la marcha de la izquierda por el salario básico universal. Coincidieron en el movimiento Evita, Barrios de Pie y la corriente clasista combativa. Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y Eduardo Beliboni, del Polo Obrero. Es evidente que la situación actual no es solo una crisis económica, sino también política. Alberto Fernández tendrá en agosto su primera protesta de la Confederación General del Trabajo para manifestarse contra la inflación y los aumentos de precios. Habrá que esperar la repercusión de los anuncios en la vicepresidenta Cristina Kirchner,
quien se mantiene sorprendentemente en silencio desde la renuncia del exministro de Economía Guzmán y enfrenta los próximos meses definiciones importantes en las causas que la tienen como imputada en juicios por enriquecimiento ilícito. Desde Buenos Aires, con un dólar llegando a 290 pesos, un panorama gris como el cielo de este invierno, le saluda María Petit, Globovisión. Muchísimas gracias, María Petit, por ampliarnos los detalles a través de Noticias Globovisión Internacionales. Seguiremos atentos a los detalles de esta información, pero hoy tenemos una programación especial a propósito de lo que sucede con respecto al COVID-19 en el mundo. Vamos a hacer una primera pausa en Noticias Globovisión Internacionales y ya regresamos.